Buenas tardes, mis estimados hermanos, ¿cómo están? Les saludo muy cordialmente. Les saluda Joaquín Rosales, Dios los bendiga. Siempre es refrescante estar con ustedes, estar compartiendo con ustedes. Y hablando de refrescante, pues estoy aquí a las afueras, refrescándome con el viento y disfrutándolo, ¿verdad? Siempre es un privilegio y una bendición compartir con ustedes y pues que el Señor me use para hablarle a su corazón. El día de hoy, mi estimado hermano, yo como les comenté la prédica pasada, yo he estado estudiando el libro de la carta 1 Timoteo. Esta carta la escribió Pablo. Para los que tal vez no tengan contexto de lo que estaba pasando en esta carta, a mí siempre me gusta dar como una introducción y para que todos sepamos lo que estaba pasando mientras Pablo escribía esta carta a Timoteo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Se lo voy a resumir así en palabras sencillas y rápidas. Vamos a ver. ¿Quién era Timoteo? Timoteo es conocido como un líder joven, se estaba levantando en esta ocasión, era el hijo espiritual de Pablo. Pablo se refiere a él como un hijo espiritual. Pablo lo discipuló, Pablo lo tomó, Pablo lo guió en la sana doctrina. Entonces Timoteo alcanzó cierto conocimiento, cierto liderazgo, y era un joven líder que se estaba levantando. Y era tan joven que no recuerdo en qué versículo es, pero Pablo, lo estoy parafraseando, Pablo le dice a Timoteo que no te miren de menos, habla así para que estos falsos maestros no te miren de menos. Y es que en ese tiempo, mi estimado hermano, todo eso estaba ocurriendo en Éfeso. En Éfeso se estaban levantando falsos maestros, ¿verdad? Entonces Pablo tuvo conocimiento de esto. Pablo iba a visitar a esta iglesia en Éfeso, pero mandó a Timoteo, y para adelantar, Pablo le escribe esta primera carta a Timoteo para que Timoteo se pusiera las pilas, porque la situación era crítica. Se estaban levantando muchos falsos maestros y estaban hablando falsa doctrina, ¿verdad? No era el mensaje sano, ese mensaje de Jesucristo, ¿verdad?, para el bien del reino, no, sino que era para el bien de estos falsos maestros. Entonces era crítica la situación. Éfeso era una ciudad donde el comercio era una de las capitales del comercio en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, para que usted se haga una idea de lo que estaba pasando en esta ocasión. Entonces, fíjese que yo quisiera hablar, mi estimado hermano, de la mayordomía. Ahora, el tema de julio era mayordomía. El tema de agosto, yo estaba planificado en predicar a finales de julio. Entonces voy a predicar siempre de este tema, de la mayordomía, que fue el tema de julio. Un mayordomo, mi estimado hermano, es alguien que cuida, ¿okay? Es alguien que se le encarga algo y hace buen uso de ese algo, hace buen uso de ese recurso. Nosotros somos mayordomos, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo era chiquito, mis abuelos tenían una finca. Entonces, cada vez que mi abuela decía, yo le tengo que decir a mi mayordomo tal, yo le tengo que decir le tengo que encomendar a mi mayordomo tal cosa. Y yo, cuando era chiquito, ¿qué es un mayordomo? Uno de pequeño, ¿verdad? Uno de niño se pregunta varias cosas, ¿qué es un mayordomo? Pero no preguntaba, ¿qué es un mayordomo? Pero un mayordomo es aquella persona que cuida, que hace buen uso de los recursos, que es responsable de algo. Entonces yo le quiero hablar de la mayordomía, y este es el mensaje, este es el título del mensaje de hoy: mayordomía de la información. Ese es el título
del mensaje del día de hoy. Mayordomía de la información. Y es que yo me estaba reflexionando al leer esta carta, mi estimado hermano. Dios nos va a pedir cuentas de la información que nosotros manejamos. ¿Y cuál información es? La sana doctrina. La sana doctrina. Entonces, ¿a qué es lo que quiero apuntar yo ahorita? Que es que nosotros somos mayordomos ¿de qué? Somos mayordomos de esto. Somos mayordomos de la sana doctrina. Somos mayordomos de la palabra de Dios. Somos mayordomos del evangelio que se nos ha encomendado a nosotros. Me estoy dando a entender, o sea, cada vez que el pastor Miguel Sauceda se para enfrente de la iglesia y predica y nosotros escuchamos, nosotros somos mayordomos de esa información y nosotros somos responsables de qué hacemos con esa información. ¿Sí me doy a entender? Cada vez que nosotros leemos la Biblia, somos mayordomos de esa información. Somos mayordomos de la palabra de Dios. A eso es que quiero ir en esta mañana de mucho aire, ¿verdad? Relajante. Ok. Vamos a ver. Un inversionista es mayordomo de sus inversiones, ¿verdad? Un agricultor es mayordomo de sus tierras. Un empresario es mayordomo de sus empleados, de sus recursos, del equipo que tiene, etcétera, etcétera. Un padre de familia o una madre de familia es mayordomo de sus hijos, de su hogar. Nosotros, este cuerpo que Dios nos ha dado, somos mayordomos de este cuerpo. ¿Qué le estamos metiendo a este cuerpo? Le estamos metiendo Coca-Cola, le estamos metiendo azúcares, le estamos metiendo postrecitos, le estamos metiendo grasas saturadas. Me estoy dando a entender, somos mayordomos de este cuerpo. Somos mayordomos de nuestro trabajo, de nuestras responsabilidades, de nuestra oficina, de nuestras tareas. Somos mayordomos. Sí ve usted que todos al final del día somos mayordomos. De lo que sea, somos mayordomos de algo. Con nuestro tiempo, somos mayordomos de nuestro tiempo. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo libre? ¿Estamos viendo solo tonteras? Yo sé que yo les compartí la última prédica, la penúltima prédica de esto. Le pregunté a alguien, ¿cuántos reels usted ve a diario? Somos mayordomos de nuestro tiempo. Me doy a entender. Entonces somos, en algún punto, somos mayordomos de algo. Timoteo fue un buen mayordomo. Timoteo, el hijo espiritual de Pablo, fue un buen mayordomo. A pesar de su juventud, fue un buen mayordomo. ¿Por qué? Porque Timoteo fue a enfrentar a estos falsos maestros allá en Éfeso. Estaba siendo un buen mayordomo. Entonces, ¿cuál es el versículo que yo quiero tocar el día de hoy? Vámonos a 1 de Timoteo 1:18. Vamos a ver, 1 de Timoteo 1:18 dice, este es Pablo escribiéndole una carta a Timoteo, ¿verdad? Dice, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y que mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Leí también ahí el 19. Entonces, es interesante que le dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla, ¿verdad? Entonces, le decía Pablo a Timoteo, te doy este encargo, todo lo que yo te he enseñado, toda la sana doctrina que yo te he encomendado, pelea la buena batalla ante estos falsos maestros. Entonces,
Entonces, ¿cuál es mi punto número 1 esta mañana? Seamos buenos mayordomos con la información. Seamos buenos mayordomos con la información. Dios nos da el encargo, así como Pablo le estaba encargando esto a Timoteo, Dios a nosotros, a usted, a mí, a todos que hemos escuchado la sana doctrina, nos da el encargo de ser buenos mayordomos con su mensaje, con su evangelio. Hermano, ¿qué está usted haciendo con el mensaje que usted ha aprendido? Ya sea con su tiempo a solas, ya sea cuando usted lee la Biblia, ya sea cuando usted escucha al pastor Miguel, ya sea cuando usted escucha las prédicas del martes de oración. ¿Qué está haciendo con ese mensaje, hermano? ¿Usted está únicamente yendo a la iglesia, escuchando este mensaje y reteniéndolo? ¿Usted está solamente yendo a sentarse y solamente está escuchando este mensaje y reteniéndolo para usted mismo? ¿Qué está haciendo usted con esta información? El Señor nos va a pedir cuentas de qué es lo que estamos haciendo con toda esta información que nosotros estamos percibiendo. En su tiempo a solas con el Señor, ¿es edificante para usted? Excelente, mi estimado hermano, y de eso se trata. Pero, ¿qué está usted haciendo con este mensaje? ¿Usted está siendo buen mayordomo con este mensaje? Es la pregunta que yo le quiero hacer el día de hoy a usted. Dice Pablo, pelees la buena batalla, le estaba diciendo a Timoteo. Pelear la buena batalla, mi estimado hermano, una parte es transmitir la sana doctrina. Y transmitirle la sana doctrina tal vez a personas que tal vez no la están transmitiendo bien hoy en día. Levantarse contra esas personas, sí me doy a entender. Y puede ser dentro de su familia, puede ser en su trabajo, puede ser, ¿verdad?, en su entorno, con sus amigos, etc. Punto número 2. Hermano, mire qué interesante. Punto número 2. Al no ser buenos mayordomos, nos puede ir mal. Al no ser buenos mayordomos, nos puede ir mal. Mire qué increíble lo que dice el versículo 20. Dice, entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Esto es bien crítico, es bien... me llama muchísimo la atención, o sea, son palabras bien fuertes, hermano. Himeneo y Alejandro les fue mal, fueron entregados a Satanás. O sea, Pablo dice, a quienes he entregado a Satanás. O sea, hay que estudiarlo mejor este pasaje, porque habría que ver a qué se refiere Pablo, pero Pablo decía, los he entregado a Satanás. Hermano, si no somos buenos mayordomos con la información que nosotros recibimos, con el evangelio que nosotros recibimos, podemos caer en manos de Satanás. Mire qué fuerte es esto, ¿verdad? No sé si estas personas, es seguro, Himeneo y Alejandro, escucharon la sana doctrina, no fueron buenos mayordomos y fueron entregados a Satanás, ¿verdad? Nos puede ir mal. Si no somos buenos mayordomos, nos puede ir mal. Podemos caer en manos de Satanás y blasfemar. Dice Pablo, para que aprendan a no blasfemar. Hermano, si nosotros no somos buenos mayordomos de esta información, del evangelio que nosotros recibimos, y si nosotros no hacemos un buen uso de esta información y de alguna manera la modificamos, ¿verdad?, podemos blasfemar.
Y es por eso que el mundo está como está, porque hay varios hermanos allá afuera que no son buenos mayordomos con la información y caen en blasfemias. Yo busqué la definición de blasfemar y dice, es una injuria que se profiere contra una persona o contra Dios. Otra definición es ofender de palabra a Dios. Es un acto considerado hereje. Y en los mandamientos estás, no tomarás el nombre de Dios en vano. Creo que es el segundo mandamiento, no recuerdo bien. Pero imagínense, debemos ser buenos mayordomos. Si no, nos puede ir mal. Nos puede ir mal. Como a estos dos hermanos que pone ejemplo de Pablo. Que pone Pablo de ejemplo. Ok, punto número 3. Hermano, cuidado con lo que estamos escuchando. Punto número 3. Cuidado con lo que estamos escuchando. Hermano, ¿de dónde usted está recibiendo enseñanza? ¿Dónde está usted poniendo sus oídos? ¿Dónde usted está poniendo su atención? ¿De dónde usted se está alimentando espiritualmente? ¿De dónde? ¿Verdad? Dice, quiero irme a 1 de Timoteo capítulo 4 del versículo 1. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas. ¿Doctrinas qué dice? Doctrinas diabólicas. En los últimos tiempos. No sé si estos sean los últimos tiempos, solo el Señor sabe. Creo que sí son los últimos tiempos porque Pablo en aquel entonces decía, ¿verdad? Estamos en los últimos, bueno, un montón de personas decían, estamos en los últimos tiempos. Recordemos que los tiempos de Dios no son los mismos que nosotros, en el sentido que apenas han pasado 2000 años aproximadamente. 2000 años para Dios no es nada. Estamos en los últimos tiempos. Personas que están en la fe pueden abandonarla, como dice aquí. Algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Mucha gente de afuera está siguiendo inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. ¿Sabe por qué? Porque no están siendo buenos mayordomos con la información que ellos han aprendido. Entonces, mi estimado hermano, bien importante, cuidado con lo que estamos escuchando, ¿verdad? En conclusión, mi estimado hermano, tenemos mucha responsabilidad. Somos mayordomos de la sana doctrina, de lo que escuchamos, de las enseñanzas que recibimos, de lo que aprendemos. Somos mayordomos del Evangelio. Somos mayordomos nada más y nada menos que de la palabra del Dios de dioses y el Señor de señores. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nos puede ir mal si no somos buenos mayordomos, ¿verdad? Voy a seguir yo estudiando el libro de esta carta de 1 de Timoteo, a ver si la próxima vez que tenga la oportunidad de compartir predico de esto mismo, ¿verdad? Espero el Espíritu Santo les haya hablado a su corazón, mi estimado hermano, y yo le motivo, y cuando yo estaba preparando este mensaje, también el Señor me estaba motivando a ser buenos mayordomos, a que Dios nos da el encargo de ser buenos mayordomos con su mensaje. Si no somos buenos mayordomos, hay que tener cuidado, y hay que tener cuidado de dónde estamos poniendo nuestro oído, ¿verdad? Permítame orar por usted, mi estimado hermano. Gracias, Señor, por este día que nos das. Señor, danos sabiduría para ser buenos mayordomos, mayordomos de nuestro tiempo, mayordomos del ministerio, buenos mayordomos en todo lo que hacemos, y especialmente buenos mayordomos de la sana doctrina, del mensaje que nosotros escuchamos, de la información que nosotros recibimos, Señor. Ayúdanos a ser buenos mayordomos, Padre.
quédate con nosotros, Señor, el resto de la semana. Y danos sabiduría, Señor, para ser buenos mayordomos, Padre. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.